Buenos días y bienvenidos una vez más a un encuentro digital de Kaizen Lab. Mi nombre es Víctor Rodríguez Latorre, soy manager de Kaizen Institute y bueno, como sabéis, pues Kaizen Institute es una compañía, es una consultoría de operaciones y estrategia que cuenta con más de 30 años de experiencia en la mejora continua. Y en este caso vamos a hablar de reinventar la estrategia de innovación, algo que ahora más que nunca se ha convertido en algo extremadamente crítico debido al contexto actual, donde se lucha ya no únicamente para conseguir una mayor cuota de mercado o un mayor margen de beneficio, sino que estamos hablando como empresas de sobrevivir en un entorno pues cada vez más hostil en el que pues solo van a ser capaces de sobrevivir las empresas que mejor se adapten a las nuevas condiciones y sobre todo aquellas que hayan o estén aprovechando este tiempo de confinamiento o esta post-confinamiento, esta post-crisis, que precisamente nos debemos estar aprovechando todo este tiempo para destacar, para innovar, para empezar a trabajar en nuevos puntos, digamos, que nos ayuden a salir más reforzados de esta situación. Antes de continuar, comentar a todas las personas que nos acompañáis que podéis formular vuestras preguntas a través del chat habilitado para ello y que intentaremos contestarlas durante los últimos 15 minutos, que nos los reservamos precisamente para solucionar las posibles cuestiones que podáis tener. Vamos entonces a ello. Este webinar se engloba en el ámbito de la comunidad Kaizen Lab, que se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro que lanzamos ya a finales del año pasado, pues cuyo principal objetivo es generar un ecosistema de cooperación empresarial y de networking que permita al final crear una comunidad que esté a la vanguardia en las técnicas de gestión empresarial, con el objetivo de conseguir niveles de excelencia y una competitividad benchmark a nivel mundial. Para ello, llevamos a cabo pues, diferentes actividades y eventos que nos ayuden a traccionar dicha cooperación y dicha discusión, como pueden ser seminarios, desayunos temáticos, workshops prácticos, debates, intercambios de experiencias, visitas benchmark a empresas que puedan ser representantes de un tema específico a desarrollar. Y debido a la situación actual que todos estamos padeciendo, hemos tenido que reinventarnos y hacer estos eventos en un formato tipo webinar, con una frecuencia más o menos semanal para aquellos que lo vais siguiendo, que nos permite seguir conociendo y discutiendo sobre nuevas metodologías y técnicas de gestión benchmark a nivel mundial. Si es la primera vez que os unís y no conocéis aún el calendario de webinars, lo podéis encontrar en la página web de Kaizen Lab y aún así estar atentos porque bueno, ya estamos empezando a mover alguna visita a alguno de los eventos que comentábamos anteriormente a partir de septiembre para empezar a retomar la actividad normal que os he comentado. Antes de entrar en faena, os voy a lanzar 3 cuestiones que comentaremos al final del webinar y que nos va a permitir pues, reflexionar sobre las contestaciones que vayamos a recibir. Las cuestiones y las opciones que me gustaría plantearos son las 3 que veis ahora mismo en pantalla. Y ahora mismo, pues bueno, os acaba de saltar además la ventana emergente, con lo que podéis contestar a lo largo, podéis contestar ahora mismo o podéis contestar a lo largo del webinar. Las cuestiones serían las siguientes. ¿Cómo de disruptivo consideras que es el proceso de innovación en tu compañía? Y diferentes opciones. Muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. ¿Qué impacto ha tenido el lanzamiento de los últimos productos o servicios de innovación en tu compañía? ¿Ha sido muy alto, medio, bajo, muy bajo? Y por último, la última de las cuestiones que os planteo aquí para contestar. ¿Tenemos un área de I+D en la compañía que trabaje full time en desarrollar nuevos productos o servicios que ofrecer a nuestros clientes? Las opciones que tendríamos en este caso sería, tenemos un departamento de I+D que trabaja full time con personas 100% dedicadas, tenemos un departamento de I+D pero solamente el grupo de personas que trabajan es part-time y tienen otras funciones o roles dentro de la organización, o tenemos directamente personas que dedican algo de tiempo a innovación cuando tengan tiempo disponible, o no tenemos nada de nada, ¿vale?
Comentaremos durante los últimos 15 minutos cuál ha sido el resultado de nuestra pequeña encuesta y sobre esto pues trataremos de reflexionar, ¿vale? Son cuestiones que a mí me parecen bastante representativas o nos va a permitir categorizar un poco pues los diferentes oyentes que tenemos hoy durante este webinar. Ahora sí, vamos a empezar. Y hoy empezamos contextualizando nuevamente la situación actual que estamos pasando. Y es que, como sabéis, por otros encuentros digitales que os hemos hablado sobre cuáles son las propuestas que os hacemos para aprovechar el tiempo que hemos tenido y que seguimos teniendo durante la crisis y la poscrisis para salir reforzados. Y en este caso vamos a profundizar sobre lo que sería la estrategia de innovación y qué opciones tenemos. Lo que tenéis en esta diapositiva es precisamente las acciones de mejora que desde Kaizen Institute os venimos recomendando en anteriores webinars para salir reforzados durante este periodo de tiempo. Porque cuando hablamos de innovar no hablamos únicamente de crear un producto único y completamente novedoso que no exista en el mercado, que también, pero esto quizás sea de lo más complicado de hacer. Cuando hablamos de innovación se abren muchas diferentes verticales que tenemos que analizar. Hablaríamos de reforzar el marketing digital, hablaríamos de desarrollar aceleradamente los nuevos productos, de mejorar la capacidad de las ventas, de cómo distribuimos a nuestro equipo comercial. Hablaríamos de innovar sobre la experiencia de cliente o innovar en el ámbito del pricing o la puesta del producto en el mercado. O también podemos hablar sobre cómo reinventamos precisamente nuestra estrategia de innovación. Profundizaremos un poco más en todas estas opciones. Tendríamos por hablar más en detalle, ¿vale? De cada una de ellas. Porque cuando hablamos de marketing digital está claro que tenemos dos objetivos principales: generar leads y aumentar el alcance. Pero además estamos buscando mantener una relación estrecha con los clientes, anticipar el contacto con potenciales clientes con los que todavía no estamos trabajando, generar leads a través de canales digitales con los que quizá no estábamos trabajando anteriormente. En definitiva, crear procesos sólidos de marketing digital que al final nos permitan pues, llegar a potenciales clientes a través de estos nuevos canales de promoción que además encontramos disponibles incluso en estos periodos de crisis, mantener el desarrollo de la base de datos de clientes durante la crisis y el post que estamos viviendo, o anticipar el contacto con potenciales clientes, clientes a los que todavía no hemos tocado la puerta y que en este caso pues tenemos esa capacidad por tener ese tiempo disponible y los canales para poder hacerlo. En el marco de acelerar el desarrollo de nuevos productos en este ámbito de innovación, pues hablamos de dos objetivos principales. Por un lado, estaríamos hablando de reducir el ciclo de desarrollo para reducir ese time to market y garantizar esa eliminación de loops y de retrabajos, por un lado, y por otro, de gestionar proyectos de manera eficiente y eficaz, que son parecidos pero no iguales. Es decir, buscamos desarrollar conocimiento que pueda ser incorporado en nuevos productos y en los procesos en el futuro. En el ámbito de la innovación también podemos hablar de nuevas metodologías de aumento de ventas. ¿Cómo podemos innovar en ventas? Y lo que podemos empezar a hacer es pues, acompañar los leads de las ventas con gestión visual, tener nuestro propio embudo de ventas, desarrollar argumentos de venta adaptados a las nuevas necesidades de los clientes, entrenar al equipo de ventas para aumentar sus competencias, para aumentar su motivación, transferir actividades a otras áreas, eliminar lo que nosotros llamamos muda, para dejar solamente lo que sería la parte de valor añadido dentro de nuestro equipo de ventas y maximizar el tiempo que tenemos disponible para enfocarlo en lo que son las ventas. Y de igual forma podemos hablar del cliente y de cómo mejorar pues, su experiencia, ¿no? Y para ello sería necesario pues, eliminar los puntos de dolor asociados al servicio y más durante este periodo de crisis que hemos vivido, garantizar la consistencia en la experiencia del cliente entre los diferentes canales y entre las diferentes fases, garantizar que satisfacemos las necesidades funcionales y emocionales de los clientes, que entendemos lo que quieren y se lo damos, o nuestra estrategia de precios, algo que también debemos revisar en este momento si queremos pues, aumentar los resultados a través de la eliminación de pérdidas por temas de precio,
comparar el beneficio y el precio con los principales actores del mercado, ver dónde estamos posicionados, definir la posición del mercado en la postcrisis. O ya, como último punto, y en el que más nos vamos a centrar durante el webinar de hoy, es en cómo puedo reinventar, esa cuestión de cómo puedo reinventar la estrategia de innovación. Pues puedo crear nuevas ideas y procesos a explorar en este periodo de postcrisis que pueden generar un mayor beneficio. Puedo ampliar el ámbito de la innovación a diferentes vertientes, a producto, a proceso, a organización, a tecnología. Y ahora lanzo yo una pregunta. ¿Por qué las compañías no tienen un proceso disruptivo de ideación? Pues entiendo que es porque tienen diferentes problemas u oportunidades en sus procesos y que por tanto, pues la innovación entienden que no les genera una ventaja competitiva sustancial, entenderá. O porque se basan en el proceso tradicional de innovación, un proceso pues informal, complejo, subjetivo. O simplemente porque no existe un proceso estándar para administrar y mantener las ideas innovadoras. Algunas de las causas fundamentales de esta falta de proceso disruptivo de innovación están ligadas a que las compañías pues, no tienen la madurez suficiente para valorar la innovación como fuente de crecimiento o simplemente por esa falta de tiempo y de recursos para invertir en innovación. Nunca tenemos ese tiempo disponible, nunca tenemos esa línea de crédito, financiación o dinero disponible para precisamente invertir en esa parte de innovación, ese gran olvidado. O simplemente porque tenemos falta de conocimiento sobre los conceptos, sobre las herramientas para gestionar la innovación. ¿Cómo se gestiona la innovación? Es algo complejo. ¿Y cuál debería ser el enfoque de la solución? Pues, ¿qué es lo que os estamos proponiendo? Pues tenemos que definir una estrategia clara de innovación, alineada con la estrategia de la empresa, no pueden estar desconectadas. Implementar un modelo de gestión de la innovación como proceso principal del crecimiento de la empresa. Realizar workshops de generación de ideas para iniciar el embudo de ideas innovadoras, que no dependa la idea de una idea feliz que se ha podido tener en un momento determinado una persona concreta, sino que esto exista un proceso robusto que nos ayude a gestionarlo de manera efectiva. ¿Y qué beneficio podría llegar a obtener las compañías de esto? Pues al final íbamos a tener un portafolio de ideas para ser implementado de acuerdo con la estrategia de la compañía, íbamos a lograr pues, un crecimiento sostenible de la empresa que tanto se puede llegar a estar buscando o ansiando, tener un crecimiento de venta saludable año tras año de manera sostenible, esa palabra compleja de poder llegar a alcanzar, la sostenibilidad. Y en estos pasos que veis en la slide es precisamente lo que os proponemos para generar vuestro modelo estratégico de innovación con estos 6 pasos, ¿vale? Vamos a ahondar durante el día de hoy más en detalle en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a entender, qué vamos a practicar durante este webinar? ¿Qué vamos a contestar? Pues a las siguientes cuestiones. ¿Por qué es importante la innovación? ¿Cuál es un poco la historia de la ideación? ¿Cómo puedo aplicar la innovación dentro de mi organización? ¿Cómo puedo integrar la visión como parte de la innovación? ¿Cómo es ese proceso de embudo de gestión de la innovación y cuáles son estos pasos que ahí empezábamos a ver en la slide anterior? Y por último, ¿cómo puedo seleccionar a mi equipo de ideación? ¿Quién es el equipo que me va a ayudar a innovar en mi organización? Y dejaremos esa parte final, ¿vale? Para hacer las conclusiones, las preguntas, para ver la encuesta que os he lanzado al inicio del seminario. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué la innovación es importante? No sé si alguna vez os lo habéis preguntado. Pues la respuesta clave está en la palabra sostenibilidad, en la palabra sostenible que veis ahí en esa frase. Si se busca un proceso sostenible en el tiempo, esta es sin duda la mejor opción, ¿vale? Existen otros métodos diferentes para lograr el crecimiento de los ingresos en una compañía. Podríamos nombrar 3 opciones. Por un lado tenemos pues los métodos incrementales, que nos pueden proporcionar un crecimiento necesario, pero al final limitado. Las ganancias a menudo son difíciles de conseguir y por lo tanto no siempre son rentables.
Los éxitos son fácilmente copiables por la competencia, haciendo que las ganancias al final sean de bastante corta duración. Por otro lado, las adquisiciones, que históricamente nos han podido crear un valor, es una fórmula que podemos usar, pero al final las ganancias son escurridizas en el mejor de los casos. Y como dato, el 80% de las adquisiciones no cumplen con las expectativas que teníamos en el momento de realizarlas. Las adquisiciones han destruido más de 200.000 millones de dólares en valor para los accionistas en Estados Unidos en los últimos 20 años. Es una fórmula, sí, pero puede haber diferentes alternativas. Y aquí lo que os proponemos, por último, es la innovación, que es sin duda la mejor oportunidad para el crecimiento sostenible. Ganancias rentables, ganancias sostenibles y que nos permiten además ser o tener ese elemento de diferenciación, que es sin duda por lo que tenemos que ir, es por lo que apostamos. Por si os sigue quedando alguna duda, vamos con algunos datos interesantes y curiosos a tener en cuenta. Un 2% en la financiación de I+D, específicamente de innovación, genera un aumento del 36% en las ventas. Las empresas con una fuerte capacidad y estrategia de innovación son un 73% más rentables. Las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento en el último año gastaron más en I+D durante los 2 años anteriores que otras compañías tecnológicas. Esa fue la clave, ese fue el distinto que hicieron. Y la innovación de productos aumenta las ganancias en un 4%, genera 2,5 veces más ventas y mejora la eficiencia de la inversión en I+D 10 veces, hasta 10 veces. Y un pequeño dato más, el 50 o más del 50%, perdón, de los CEOs están de acuerdo en hacer más en innovación para medir el impacto y el valor. Luego están dispuestos precisamente a apostar por esta innovación. Vamos a contextualizar un poco más. ¿Cuál es la historia de la ideación? ¿De dónde veníamos? ¿A dónde queremos ir? Pues partimos de la ideación histórica, la típica, es decir, una que es informal, enfocada en identificar pues, invenciones y llevarlas al mercado sin un modelo de gestión de nuestro portafolio, de nuestra cartera. Que no es enfocada. Entonces, por lo general, no aprovechan la fortaleza de la compañía, de la empresa, ni se centran en las áreas necesarias para conducir desde una perspectiva estratégica. Es episódico, erosionando el valor del futuro en una nueva cartera de negocios. Busca oportunidades únicas, busca ese gran pelotazo o ese único pelotazo y no el desarrollo de un nicho de mercado como tal. Y es complejo al final, está enfocado en el nuevo producto. Es decir, estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta, basándonos en un proceso no realmente eficaz, podríamos decir. Entonces, ¿podemos tener suerte? Sí, pero no es en lo que tenemos que basar nuestro crecimiento sostenible. Y pasamos de este modelo típico a una gestión por embudos de ideación. Esta palabra que ya habéis empezado a escuchar durante el día de hoy varias veces, es embudo, ¿vale? de ideación. Y es que la ideación es un proceso comercial, pues core dentro de la organización. Es una constante búsqueda de oportunidades de manera sistemática. Tiene que ser enfocado y alineado claramente con los objetivos estratégicos de la organización. Las ideas al final surgen de una cartera central en la que se gestiona a través de este embudo, de forma que se van evaluando las diferentes ideas, las relaciones que tienen entre sí para garantizar que estén dirigidas a las oportunidades de mayor valor y que éstas sean realmente factibles, se puedan llevar a cabo en el momento final. Tiene que ser amplio, es decir, tiene que adoptar nuevas características o tener en cuenta nuevas características, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevos modelos operativos, nuevos procesos. Es un poco la diferencia, es de dónde venimos, a dónde tenemos que ir, hacia dónde vamos. Y sí, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo aplicar innovación entonces en mi organización? Que me imagino que será una de las razones por las que estamos conectados hoy a este webinar.
Pues desde Kaizen Institute respondemos con esta caja de herramientas que tenéis aquí, con este toolbox, para conseguir los objetivos que tenemos en la parte superior, en el tejado de nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues queremos aumentar el número de ideas disruptivas, optimizar el número de productos. Queremos definir el roadmap de desarrollo de nuevos productos alineado con las necesidades del mercado. Queremos un proceso para generar ideas realmente disruptivas. Eso es lo que estamos buscando. Hoy nos centramos en el proceso de ideación disruptiva, en ese primer pilar, y en el modelo a aplicar para gestionar esta ideación de la mejor forma posible. Pero existirían otros bloques que veis aquí en busca de los mismos objetivos que hemos colocado en la parte superior, como puede ser la gestión del ciclo de vida del producto de manera más apropiada, para plantearnos la opción de analizar nuestra cartera de productos y buscar, pues, centrarnos en aquellos que mayor rentabilidad nos puedan llegar a aportar, que sería ese programa de reducción de la variedad del portfolio de productos. Y buscamos además reducir la complejidad de nuestros procesos y empezar a pensar en tener un modelo de innovación abierta en nuestra compañía, en ese cuarto punto, ¿vale? Hoy nos centraremos en el primero, ideación disruptiva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de innovación? Pues no únicamente el producto o servicio que tenemos, tenemos que tener una visión, pues, más general. Entonces, por ello tenemos que conocer, pues, nuestro mercado, tenemos que conocer nuestro cliente, tenemos que identificar, pues, gaps que existan en el mercado, esos segmentos, las tendencias de las industrias, así como qué discontinuidades que pueden llegar a crear una oportunidad, un espacio en blanco. Tenemos que identificar sobre el mercado, sobre el cliente, pues cuáles van a ser las necesidades y requisitos del cliente en el futuro, dentro de 3, 5 años. Tenemos que ver cómo va a evolucionar, cuál va a ser la tendencia. Tenemos que entender cuáles son las perspectivas de los modelos de negocio. Tenemos que identificar nuevas formas de crear, de entregar valor para nuestros clientes y cómo vamos a conseguir generar ingresos para la compañía, generando así, pues ese incremento sostenible que estamos buscando precisamente. Tenemos que tener la visión del producto o del servicio, identificar, pues, cuáles pueden ser nuevos productos, nuevos servicios o incluso algo más atractivo, las combinaciones asociadas de los mismos. Y sobre todo tenemos que ver cuál es el escenario a 3, 5 años vista, que va a poder cambiar o ser modificado en el panorama de la industria. ¿Cuál va a ser la perspectiva política? ¿Cómo va a evolucionar la sociedad? Es algo a tener en cuenta también dentro de nuestra innovación. Pues tenemos que identificar cuáles son en el ámbito público, cuáles van a ser las normativas, o qué va a modificarse que nos pueda haber afectado en el comercio mundial, en la propiedad intelectual, en la parte de los derechos digitales, con el fin de crear innovaciones disruptivas que al final beneficien a la compañía de manera sostenible, como estábamos diciendo. Tenemos que tener también una visión de cómo va a evolucionar las operaciones, la tecnología. Tenemos que identificar procesos, métodos, técnicas, diseños, estructuras de organización, nuevas tecnologías que a medida que evolucionan crean esa disrupción y como resultado nuevas oportunidades de mercado y por tanto ese valor económico sostenible que estamos buscando a través de la innovación. Tenemos que estar al tanto de todas estas diferentes verticales y tenemos que ver la perspectiva y la tendencia en el futuro de todas ellas. Y una vez que tenemos todos estos inputs, todas estas visiones, tenemos que integrarlas. No nos vale tenerlas de manera disociada. Entonces tenemos que integrarlas y crear experiencias basadas precisamente en esa integración. Por un lado, tenemos la parte de lo que sería la integración para crear la combinación óptima entre las visiones y juntarlo además con la estrategia de la organización y con la cultura. No nos olvidemos de ese input también, la cultura de nuestra organización. Y por otro lado, la creación de la experiencia para los empleados, para los proveedores, para los clientes, sin duda, basado también en la estrategia de la organización, en busca de, pues, nuevas oportunidades de crecimiento, en base a todos estos inputs. Los tenemos que coger y los tenemos que integrar, ¿vale? Y finalmente tendríamos este concepto que ya antes os iba adelantando,
el embudo de innovación, desde el proceso de ideación hasta la comercialización del producto o servicio, basado en diferentes etapas, diferentes pasos o fases que veis que nos permiten gestionar de manera efectiva y eficiente pues, esa innovación. Como conceptos, la ideación se refiere a la generación de nuevos conceptos o ideas como resultado de ese esfuerzo mental, es el catalizador para el desarrollo de nuevos productos y servicios, es la base de la innovación para implementar ideas que puedan crear realmente valor. La ideación y el desarrollo de proyectos, tanto el desarrollo y la comercialización, toman una idea desde el inicio hasta su comercialización, pasan por todo ese proceso, pasan por todos esos filtros. Y no lo hacemos de una manera tradicional. Tradicionalmente hay esa idea feliz que pensamos que puede funcionar y lo arrastramos, la empujamos hasta el final del embudo sin tener en cuenta ese filtrado previo, esos pasos intermedios que pudiésemos tener. Mediante este proceso de embudo, precisamente buscamos eliminar ese proceso tradicional de selección de ideas de innovación en el que solo se apuesta por esa idea sin hacer un cribado correcto de las opciones y empujando esa idea desde el inicio hasta el final del proceso para esperar que tenga unos buenos resultados, que a veces puede ocurrir, pero no tenemos en cuenta todas las variables, la interrelación y sin embargo este proceso, este embudo, pues nos permite, por un lado, tener acceso a un mayor abanico de opciones y a estar constantemente buscando nuevas alternativas y análisis de las variables entre sí, es decir, tener tu propio laboratorio de ideas, de innovación, para estar de manera constante probando nuevas alternativas, nuevas formas. Por otro lado, se busca pues, integrar todas esas visiones que hemos visto y tener en cuenta las diferentes variables que pudiese haber entre ellas, su interrelación entre sí, para hacer que el proceso de gestión de ideación pues dé al final los mejores resultados, que es lo que estamos buscando, esos resultados sostenibles en el tiempo. Vamos a ir viendo entonces en qué consiste este paso a paso, los 6 pasos que os colocamos aquí dentro de nuestro embudo de innovación. El paso 1, definición del ámbito. El objetivo es establecer los puntos de partida para ideación, identificar su base para establecer la diferenciación y establecer el alcance para impulsar la ideación disruptiva. ¿Qué es esto y por qué es importante? El contexto y el alcance de la innovación, pues al final sienta las bases para crear las ideas, esos nuevos productos, servicios, diseños de negocio. Tenemos que asegurar el enfoque en la innovación disruptiva e identificar el punto de partida para la ideación. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los límites, las restricciones, los conocimientos? ¿Cuáles son las incógnitas? Y nos va a ayudar a tener al final en cuenta múltiples ideas importantes, que es lo que estamos buscando en este primer paso. ¿Qué se debe considerar entonces? Pues el alcance debe tener en cuenta la estrategia empresarial, la base de la diferenciación para impulsar la innovación, las percepciones, el mercado, el cliente, los modelos de negocio, los productos, los servicios, la política, la sociedad, la evolución de las operaciones, la tecnología, los inputs que antes estábamos viendo. Y hay que tener en cuenta también pues, cuáles pueden ser los potenciales problemas y sus desencadenantes dentro del proceso. Y para ello, en este primer paso, pues lo subdividimos en estas 3 acciones, en estos 3 mini pasos, digamos, o pasos dentro de este primer paso que deberíamos llevar a cabo. Debemos definir el punto de partida de ideación y esto se resume en alinear el plan estratégico de negocio con los imperativos del negocio y las diferentes capacidades que tiene. Para entender qué es esto, diremos que los imperativos definen las estrategias críticas para que la compañía siga siendo relevante para el mundo. Estas son cosas que son absolutamente imprescindibles para que la empresa pueda llegar a sobrevivir. La empresa cierra si no se cumplen estos imperativos de negocio. Las características que tienen que tener son que se tiene que identificar lo que es crítico para que se cumplan las metas en el futuro, es decir, en un horizonte temporal de 3-5 años. Se debe especificar claramente lo que se requiere. Muchas estrategias típicas son realmente promesas, ya que no son específicas. La palabra específico es clave en este momento. Los imperativos deben ser específicos y tienen que ser accionables al final. Tenemos que describir además cómo va a ser el proceso, cómo lo vamos a lograr.
Un ejemplo, incrementar las ventas indirectas aprovechando la red existente de asociaciones que tenemos. Ahí tenemos un incrementar las ventas, un qué, y tenemos un cómo también, ¿vale? Sería aprovechando esa red existente de asociaciones. Vale, por otro lado, tenemos las capacidades del negocio, ¿vale? Que se definen en cómo la empresa logrará precisamente los imperativos estratégicos críticos que hemos hablado anteriormente, aquellos que no podemos continuar, no vamos a sobrevivir si no los cumplimos. También definen el por qué la compañía está desarrollando la capacidad comercial, es decir, con qué fin. Las características de la capacidad empresarial serían, por tanto, la identificación y la descripción de la competencia y los procesos requeridos, la identificación del alcance, por ejemplo, si es global, si es regional, si es local. Tenemos que identificar un área temática específica, tenemos que identificar el momento, el grado en que se busque ese éxito, cuándo va a corresponder. Un ejemplo, para que nos quede un poco más claro. Queremos desarrollar y desplegar globalmente mejores prácticas y herramientas para gestionar mejor nuestras mercancías. Tendrías el ámbito que sería el globalmente. Tendríamos el proceso que sería desarrollar y desplegar las mejores prácticas y herramientas. Tendríamos además el área del sujeto, que sería la mejor gestión de la mercancía, ¿vale? Ese sería un poco el ejemplo. En el segundo paso, la segunda acción que marcamos ahí, tenemos que definir la base de diferenciación del cliente, ¿vale? Entonces, una vez definido este punto de partida, debemos definir esa base de diferenciación. Esto ayuda a determinar qué procesos de ideación e incubación serán más valiosos. Para tener éxito, al final las empresas deben elegir una base de diferenciación en la que se quieren centrar, como podrían ser si es la principal propuesta de valor en el mercado. Tenemos que concretar los recursos limitados en un propósito. Tenemos que guiar las decisiones estratégicas posteriores. Y hablaríamos aquí de que existirían 3 diferenciadores principales. La intimidad del cliente, cómo de cercanos somos al cliente, para ofrecer a estos clientes específicos con los que tenemos una mejor relación, una solución más adaptada a esas necesidades particulares. O podemos hablar también de la excelencia operativa, para proporcionar productos al mejor precio o con el menor inconveniente posible para la mayor parte del mercado. Podríamos hablar, por último, de la diferenciación del producto, de los esfuerzos incansables para ofrecer a los clientes el mejor producto posible mediante la innovación continua y empujar los límites de la tecnología y del rendimiento, ¿vale? Serían diferentes opciones que tendríamos aquí a la hora de definir esa base de diferenciación orientada al cliente. Y una tercera acción que tenéis allí sería enmarcar el área del enfoque estratégico. Para ello, haremos un primer análisis de clasificación de la disrupción y un segundo del potencial de la novedad y un tercero o cuarto análisis relacionado con el potencial del mercado y el análisis de la importancia estratégica, hasta que finalmente tenemos en ese último paso lograr ese marco objetivo final, que será precisamente nuestro resultado. En el paso 2, integración de la visión, tendríamos como objetivos obtener una mayor comprensión de los elementos básicos que definen las ideas. Tendríamos que revisar además como objetivo los diferentes tipos de ideas que tendríamos. Tendríamos que aprender a usar las visiones para gestionar la ideación. Tendríamos que explorar oportunidades para combinar esas ideas e intentar sacar nuevas opciones. Lo que se realiza en esta integración en las diferentes verticales para ver desde todas las perspectivas cuál es la combinación perfecta, ¿vale? Vamos a integrar entonces la visión. ¿Cómo lo hacemos? Pues por la parte del mercado y del cliente se identifica ese margen de mercado, ese nicho, ese segmento de mercado, esa discontinuidad en el espacio del mercado existente. ¿Para qué? Para crear oportunidades, para expandirse en ese espacio en blanco. Se hace una identificación de esas necesidades, de esos requisitos del cliente, se prevé cuáles van a ser esas necesidades, esos requisitos a 3-5 años vista.
Por la parte del modelo de negocio, pues tenemos que identificar nuevas formas de crear, de entregar valor a los clientes, por ejemplo, nuevos canales, o crear ingresos para la compañía, generando así incrementos de cambio creciente en el crecimiento de la compañía. Por la parte del producto o del servicio, se identifican nuevos productos o servicios o combinaciones asociadas que se van a requerir en los próximos 3, 5 años en el futuro y cómo podría cambiar el panorama de la industria, cómo debería evolucionar, cuál va a ser la tendencia. En la parte de las políticas de la sociedad, antes comentábamos, tenemos que identificar pues cómo va a evolucionar el ámbito público, cómo va a evolucionar las normativas, qué cambios políticos nos pueden llegar a afectar por que cambien algunos derechos o propiedades intelectuales o el comercio mundial. Al final lo que queremos es crear innovaciones disruptivas para beneficiar a la empresa de forma cualitativa y económica y tenemos sin duda que tener en cuenta esta vertical. Y por último, se analiza la parte de operaciones y la tecnología. Se identifican procesos, métodos, técnicas, diseños, estructuras de organización, tecnologías que a medida que evolucionan crean disrupciones. Y como resultado, pues al final lo que estamos buscando es una oportunidad de mercado que nos dé ese valor económico sostenible para la organización. Necesitaríamos integrar, digamos, todas estas visiones, ¿vale? Integrar la visión sería el segundo paso. Un tercer paso dentro de nuestro embudo, crear las ideas. El objetivo de este paso es identificar, seleccionar fuentes de entradas para las ideas, cómo vamos a generar un mayor número de ideas, cómo o qué técnicas vamos a usar de ideación, qué opciones puede haber dentro de esta generación o creación de las ideas y cómo puedo capturar las ideas y construir una caracterización inicial alrededor de cada una de estas ideas, cómo puedo definirlas de una mejor forma, de una forma más efectiva. La creación de ideas es, por tanto, la búsqueda sistemática y el aprovechamiento de conceptos, oportunidades específicos y de libre pensamiento para tomar forma nuevas características, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, etc. Y también, más importante aún, nuevos elementos combinados entre sí, ¿vale? Esa combinación que habíamos hablado anteriormente. En este paso 3 de creación de ideas, pues al final lo que estaríamos hablando, tendremos por tanto 4 pasos para hacer este proceso de generación de ideas. En el primero, tenemos la inclusión de múltiples fuentes de entradas de ideas y lo crítico es garantizar una salida robusta debido a que se mezclan múltiples perspectivas que ofrecen diferentes puntos de vista sobre la misma información. Cuando se utilizan múltiples fuentes de entrada, la empresa debe equilibrar los intereses y las motivaciones de cada parte. Debemos alinear las perspectivas. Se deben crear compromisos que creen relaciones de beneficio mutuo para los proveedores sin sacrificar al final a nuestros clientes. En el segundo paso, debemos seleccionar la técnica para crear ideas que más se ajusten, dependiendo de la base de la diferenciación. Bien, en el segundo paso, debemos entonces seleccionar la técnica para crear ideas que más se ajusten, dependiendo de la base de la diferenciación, de los enfoques de ideación específicos que deben adaptarse a las necesidades de la demanda del cliente. Al final, cada base de diferenciación tiene un conjunto óptimo de técnicas de creación de ideas asociadas. Tenemos desde relación con el cliente, excelencia operacional, la diferenciación del producto. En el tercer paso iríamos precisamente a usar técnicas de generación de ideas. Algunos ejemplos que todos conoceréis, pues podría ser ese brainstorming de ideas, la investigación, ir a un marketplace de ideas, tener mayor conocimiento de lo que es la voz del cliente, usar la teoría de la resolución inventiva de problemas. Hay diferentes opciones. Y por último, el último de los pasos, capturaríamos la información de la idea a través de definir pues, una serie de templates que nos permitiesen recoger la información de manera adecuada durante el proceso de creación de ideas y que nos servirá precisamente después para poder comparar las ideas entre sí, ¿vale? En el cuarto paso, los objetivos que estamos buscando es crear una serie de criterios que se usen para realizar ese cribado, ese filtrado de ideas de manera más rápida y eficiente. ¿Cómo vamos a capturar además las ideas que no sean procesables en una lista de observación y cómo vamos a administrar esta lista de observación?
¿Cómo vamos a construir detalles adicionales alrededor de nuevas ideas? Pues ahora que tenemos un listado interminable de ideas, porque lo hemos generado a través de esas diferentes técnicas o herramientas que tenemos, tenemos que empezar a hacer algún tipo de filtrado para poder empezar a ver más luz sobre lo que vamos a realmente trabajar. La caracterización de ideas detalla la definición de ideas por valor, por tiempo de comercialización, por tasa de adopción, etc. Tenemos que agrupar las ideas en categorías a lo largo de múltiples dimensiones, como nuevos mercados, nuevos productos o servicios, nuevos modelos de negocio, crecimiento incremental, crecimiento brusco. La caracterización de ideas al final debe refinar y finalizar las ideas y servir también para realizar un buen filtrado inicial, ¿vale? ¿Cómo se hace este filtrado de ideas? Os preguntaréis. Pues al final lo que os estamos proponiendo aquí es utilizar los atributos asignados durante la creación del alcance o de la idea, y esto es alinearnos con la estrategia de la organización, definir el tamaño del mercado y el potencial del crecimiento, definir el grado de novedad de las ideas, y al final las ideas que no cumplen con estos criterios pues se guardan en una lista de observación para ir viendo cómo en un momento determinado las podemos reaprovechar. Se van a reunir todos los datos detallados sobre estas ideas y se van a complementar los datos en una plantilla de análisis detallado, que es esta que tenéis aquí en la parte derecha, un pequeño ejemplo de cómo podría ser. En el paso 5, una vez tenemos las ideas filtradas, entonces sí, podemos pasar al quinto paso, que sería la priorización de las ideas. En este quinto paso buscamos equilibrar el atractivo de las oportunidades y la capacidad de ejecución, como de sencillo va a poder ser materializar las ideas como tal, cómo priorizar ideas con una perspectiva definida por la estrategia corporativa y los conocimientos desarrollados, y cómo podemos canalizar ideas hacia el método de incubación óptimo de las mismas. ¿Cómo haremos esto? Pues en un primer paso evaluamos las ideas, basadas en esa capacidad de ejecución y en el atractivo de la oportunidad de la idea en sí. Y comparamos, por ejemplo, pues capacidad de ejecución reales versus requeridas, o similitud con modelos comerciales existentes, o posicionamiento frente a otros competidores o a posibles competidores y cuáles serían las posibles barreras de entradas en esos mercados, etc. O en la parte de cómo de atractiva la oportunidad es, pues qué inversión inicial es requerida, cuáles son los riesgos que tengo, cuál es la cuota de mercado que puedo llegar a conseguir, o cómo está distribuida esta cuota de mercado actualmente. En un segundo paso, sería hacer una priorización de ideas y una canalización de las mismas. Entonces, a través de nuestra priorización inicial, vamos a identificar oportunidades que son atractivas y en las que existe una fuerte capacidad de ejecución, que al final son las que realmente estamos buscando. La selección final de oportunidades va a conducir al desarrollo final de los candidatos de la lista de observación, y la recomendación de incorporar ideas en conceptos. Y por último, en este análisis se definirán pues, cuáles van a ser los canales de entrada más adecuados, cómo vamos a poner estas ideas en el mercado. Como último, dentro de este paso, sería el desarrollo de lo que es la lista de observación que hemos dejado aparcada anteriormente para el desarrollo de ideas que, bueno, pueden ser prometedoras en un momento determinado, no nos vamos a olvidar. Paso 6, último de los pasos dentro de nuestro embudo de innovación. ¿Cuáles son los objetivos en este último paso de desarrollo de proyectos? Pues al final queremos entender cómo vamos a gestionar las ideas que ya están en una fase de desarrollo de concepto, de incubación, de comercialización. ¿Cómo vamos a reconocer realmente conceptos prometedores y exitosos? ¿Cómo vamos a graduar estas ideas? Eso es lo que buscamos precisamente en este último paso. Al final del embudo, entonces, tendríamos 4 últimas acciones. Desarrollar el concepto, desarrollar el modelo de incubación de las ideas, definir el proceso de comercialización y definir el proceso de lo que sería la graduación final. Vamos a ahondar sobre todo en esta primera parte, que yo creo que es la más atractiva. ¿Cómo vamos a desarrollar ese concepto? Pues estos 10 pasos que ahí representamos en esta slide. En el primero de ellos, vamos a organizar a nuestro equipo de desarrollo de concepto y vamos a determinar si se desea identificar a una persona como facilitador de la discusión, quién sería el líder, ¿vale? Vamos a revisar además el objetivo dentro de este primer paso de la actividad,
de su equipo conceptual y las expectativas de los entregables que tenemos. En el segundo paso, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre los componentes de alto nivel del concepto. Entonces, inicialmente, es invaluable construir sobre un pensamiento colectivo de todo el grupo, ya que todos los miembros pues, representan al final diferentes perspectivas. Y a medida que se genera un pensamiento sobre un concepto concreto, podemos empezar a descubrir que se va formando más ese concepto, y es lo que buscamos precisamente en este segundo paso. En el paso 3 vamos a crear un borrador inicial de un escenario, de la futura experiencia del cliente. Vamos a describirlo, ¿vale? Cómo involucramos al cliente dentro de esa solución que estamos desarrollando. Nos va a ayudar a precisamente pensar en más detalles sobre lo que se debe incluir dentro de la perspectiva del cliente. Tenemos que ponernos ahí en su lugar. Y vamos a desarrollar escenarios basados en ese usuario. Entonces vamos a contar una historia de por qué, de cómo, de cuándo, este tipo o este usuario o cómo interactuaría con esta solución que estamos definiendo. En este cuarto paso vamos a clarificar los detalles del concepto en general. Entonces, trabajando con el equipo de desarrollo de conceptos, vamos a desarrollar el concepto, agregando pues, nuevos detalles, otros conceptos, otros componentes del concepto. Lo que surgió de un ejercicio o lo que ha surgido al final en el paso 3 a través de ese ejercicio de creación de diferentes escenarios. A partir de ahí vamos al paso 5, vamos a nombrar el concepto. Entonces vamos a hacer una lluvia de ideas para darle un nombre creativo a ese concepto que ya empezamos a acuñar. En el paso 6 vamos a dividir el trabajo restante. Es el momento de separar un poco de manera eficiente a nuestro equipo de trabajo, porque normalmente el equipo tiene diferentes preferencias o habilidades para seguir desarrollando alguno de los trabajos que todavía queden por desarrollar. En el paso 7 vamos a refinar los detalles del escenario y vamos a empezar a escribir quizá otros nuevos escenarios que puedan surgir. Entonces vamos a desarrollar la historia inicial, dándole vida con imágenes, con desarrollo de detalles más concretos, ¿vale? En el paso 8 vamos a representar ya la solución. Entonces vamos a crear una ilustración o un diagrama de flujo. Hay diferentes alternativas para representar esta solución. Para llegar al paso 9, que es vamos a empezar ya a documentar estos conceptos en una presentación como tal. Entonces vamos a concretizarla más y vamos a definir pues, cómo es la forma más efectiva de integrar todos los elementos producidos por los diferentes compañeros del equipo de desarrollo de proyectos para concretizarlo. Por último, en el paso 10, dentro de este desarrollo de proyectos, vamos a prepararnos para preparar el concepto. ¿Por qué? Porque al final necesitamos presentar el concepto de una manera eficaz. Algunas de las personas que pueden estar viéndolo necesitan una presentación que realmente les ayude a entender ese concepto que se está desarrollando, ¿vale? Finalizamos entonces esta parte del embudo de ventas. Me gustaría simplemente hablar muy rápidamente de cómo seleccionar, porque era uno de los puntos que habíamos hablado ahí al principio. ¿Cómo puedo seleccionar a mi equipo de ideación? ¿Quiénes son los roles? ¿Quiénes son las personas más adecuadas para formar parte de ese equipo? Pues al final estamos hablando de tener un equipo equilibrado y representado por todas las partes. Esa es la clave. Entonces vamos a tener a 2 personas que representen cada una de las visiones que hemos hablado anteriormente. Vamos a elegir personas de al menos 3 áreas funcionales diferentes. Vamos a elegir un equipo interno y luego vamos a seleccionar o vamos a trabajar con innovación abierta, ¿vale? Con partes externas que al final nos van a ayudar a mejorar nuestro proceso de innovación, ¿vale? Esta sería un poco la propuesta que os hacemos en esta parte. Y por último, en esta parte de selección del equipo de ideación, pues un poco dentro de todas estas roles que veíamos que tenían que estar representando, recomendamos usar este tipo de matrices, la matriz RACI que muchos de vosotros conoceréis, que va a ayudar a definir un poco cuál es el proceso y cuáles son los roles. Entonces ahí tenemos representado pues I+D y qué es lo que va a aportar el equipo de I+D, por qué tendríamos que tener representación del equipo de finanzas, porque al final nos va a permitir tener esa visión de la información financiera. Tenemos que tener integrado al equipo de marketing porque al final nos va a permitir tener datos del mercado, la madurez, la tendencia,
el mercado objetivo. Tenemos que tener a nuestro equipo de ventas también involucrado y representado, que nos va a permitir al final tener o entender las necesidades del cliente desde un punto cercano. Tenemos que tener a la parte de operaciones representadas dentro de nuestro proceso de innovación, porque al final nos va a permitir tener esa visión de los modelos operativos asociados. Tenemos que tener también a nuestro equipo de tecnología, que al final nos va a permitir tener esa visión sobre las herramientas, sobre cómo gestionarlo. Tenemos que tener un poco todas estas partes representadas, ¿vale? Y la verdad es que podríamos hablar pues horas y horas sobre estos temas y muchos más temas que hemos dejado pendientes. No obstante, llegamos a lo que es la recta final y pues llegamos a un momento en el que quiero dar cabida a todas las preguntas del público que hoy nos acompaña. Personalmente me voy a quedar con un poco las siguientes ideas. El cliente y el mercado evoluciona y por tanto nosotros debemos hacerlo igual o más rápido. De hecho, debemos ir un paso por delante de lo que vaya nuestro cliente. Antes de empezar un proyecto, es imprescindible también entender dónde estamos, contextualizarnos y entender la visión y cómo las diferentes visiones se entremezclan entre ellas, tener en cuenta todas las diferentes partes. Es clave también tener una línea estratégica relacionada únicamente con la innovación, definida por la alta dirección para definirlo como una auténtica prioridad. Y como último idea, digamos, la mejora de resultados sostenible tiene que venir dada por un proceso definido de innovación que nos permita tener una visión de todas las perspectivas de las siguientes tendencias para poder estar siempre a la vanguardia. Entonces, antes de pasar a la parte de preguntas, me gustaría que viésemos los resultados de esa encuesta inicial que os he pasado, en el que, bueno, vamos a ir comentando un poco cada uno de ellos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo de disruptivo consideras que el proceso de innovación de tu compañía? Nadie ha contestado que es muy alto. Alto es un 20%, medio sería un 60%, bajo un 10%, muy bajo un 10%. Bueno, estamos posicionados en un punto medio, lo cual en este caso siento deciros, pero no es una buena noticia porque al final el aporte o el foco en la innovación ya hemos visto que es algo crítico para el desarrollo sostenible de nuestra organización. Segunda cuestión que teníamos, ¿qué impacto ha tenido el lanzamiento de los últimos productos o servicios de innovación en tu compañía? Pues muy alto ninguno. Sin embargo, en este momento sí vemos que alto, un 50% de personas. Muy bajo es un 0 y bajo es un 20. Luego, bueno, vemos que aquello que lanzamos realmente tiene un impacto reseñable, ¿vale? No muy alto, no hemos conseguido esa rueda, digamos, no hemos reinventado la rueda, pero por lo menos sí que estamos viendo que cada vez que innovamos, cada vez que lanzamos un nuevo producto, un nuevo servicio, tiene un impacto alto dentro de la compañía. Esto es algo innegable. Tenemos que apostar por ello, por tanto. Y luego, tenemos un área de I+D en la compañía que trabaja full time en desarrollar nuevos productos o servicios, pues finalmente lo que tenemos es un 80% en el que en principio trabaja un departamento de I+D full time, lo cual es una buena noticia. Nadie o ninguna de las personas que asiste a este webinar está definiendo que no tienen nada de nada relacionado con la innovación, luego es un punto, la verdad, que bastante positivo en este sentido, ¿vale? Tendríamos que ver en cada caso concreto si este departamento full time tiene esta representación final que hemos hablado y si tiene todas esas perspectivas y esas visiones que vemos que son necesarias a la hora de desarrollar la innovación. Y ahora sí, vamos a pasar a responder alguna de las cuestiones que habéis lanzado, ¿vale? Entonces voy a ir comentando aquí algunas de las que habéis colocado. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿es mejor tener equipos de ideación que solo se dediquen a ideación o es mejor que eso solo sea parte de un rol dentro del trabajo y que estas personas tengan otras tareas? Vale, esto ya yo creo que lo hemos comentado anteriormente y es precisamente una de las claves, yo creo que del éxito en las compañías que no sabemos qué hacen, pero hacen algo distinto y tienen un crecimiento sostenible año tras año. Y es precisamente esto, y es que tienen
equipos dedicados a la ideación, equipos pensando en cuáles son los siguientes pasos, esas nuevas tendencias en todas esas visiones que hemos visto durante el día de hoy. Entonces, sin duda, siempre que tengamos esa posibilidad, y es por lo que tenemos que apostar, deberíamos de tener equipos de ideación full time que dedicasen a eso, a ver, a entender cómo evoluciona el mercado, cómo evolucionan nuestros clientes, para precisamente estar siempre un paso por delante, ¿vale? Más preguntas de las que tenemos por aquí. En la parte de desarrollo de concepto se hablaba de crear un escenario de experiencia del cliente. ¿Cómo se podría hacer y cuáles son un poco los consejos? Vale. Bueno, la parte de escenario de la experiencia del cliente, tenemos que recordar que esto pues, debería describir el futuro, cuando su solución estaría realmente disponible para su uso, ¿vale? Deberíamos de plantearnos ese escenario. Se deben, además, yo creo que como buena práctica, incluir detalles importantes del entorno del usuario, incluidas pues, otras personas con las que se necesite interactuar, otros equipos que necesiten usar este producto o este servicio. Debemos también, yo creo, que incluir dentro de esos escenarios ideas que el usuario puede tener sobre por qué se usa la solución y cómo o cuáles son las reacciones a cómo funcionan. Deberíamos, yo creo que también describir, sería otra de las claves dentro de estos escenarios, qué sucedería si las funciones principales que se esperan que realice la solución que estamos aportando no funcionasen, e incluir referencias a elementos críticos que nos permitan tener pues, un éxito real en la solución del mercado que desarrollemos. Vale. Bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces vamos a llegar, tenemos alguna otra cuestión, pero vamos un poco limitados. Entonces vamos a llegar ya a esta parte final de nuestro encuentro online de hoy. Agradezco pues vuestro tiempo, el de todas las personas que estáis viendo este webinar, y al final pues que nos habéis acompañado durante todo este tiempo al otro lado de la pantalla, y espero que, bueno, que esta conversación os haya resultado de utilidad, y por mi parte poco más que decir, que nos vemos en el siguiente, y un saludo y bueno, pues muchas gracias de nuevo.